Muy bien, seguimos con el significado de estos terrenos y seguimos con los que están sobre las piedras según el versículo 13. Es posible que la palabra llegó a la inteligencia, pero no llegó al corazón. La razonaron, pensaron, les pareció bien, pero no llegó a aterrizarse en el corazón. Lo otro es que la palabra llegó solo a sus emociones y sentimientos temporales. Obviamente se emocionaron por alguna palabra que les recordó algo que había sucedido en su vida. De repente se emocionaron porque vieron a otra persona emocionada, pero hasta allí llegó y no hubo la profundidad. La Biblia le llama a estas personas, le llama apóstatas, según Hebreos capítulo 6, versículos 4 al versículo 8. Aquellos que conocen la verdad y luego tuercen la verdad o se alejan de la verdad. El otro aspecto, el otro terreno es el terreno de los espinos, según el versículo 14. Son personas cargadas de prejuicios y excesivo sentido común. Son personas que no los ve bien, no ve bien las cosas. Son personas que contradicen a aquellos que a veces también los confrontan. Son personas que no están de acuerdo con aquello que los pone en su lugar. Entonces, bueno, son personas que están prejuiciadas porque así son los evangélicos, así es la palabra de Dios. Yo no leo la Biblia, yo soy de esta tal o cual religión. Cuestionan y racionalizan todo lo cuestionan. Son personas que en algún momento cuestionan la palabra de Dios porque no debería ser así. Dios no debería hablar de esta forma. Dios no debería hacer tal cosa. Cuestionan y comienzan a racionalizar según su propio criterio. Y comienzan a decir cómo un Dios puede hacer tal o cual cosa. Cómo Dios puede ser tan malo. Cómo Dios se puede olvidar de mí. Depende más de la razón que de la fe. Obviamente en su humanidad van a depender más de lo que racionalizan. Es decir, aquellos que están en la mente comienzan a comparar las cosas y si no es comprobable, si no es algo que no está comprobado, incluso algo que está de moda en los últimos años, si no está comprobado científicamente, entonces no lo creo. Entonces comenzamos a ver o comienzan a ver la palabra de Dios como algo de la razón, pero no creyéndolo en su corazón. Se protegen del mensaje de Jesús porque le tienen miedo. Le tienen miedo a ser confrontados. Tienen miedo a ser llevados por el camino correcto porque piensan que el camino que llevan es el camino correcto, pero obviamente están en el camino equivocado. El camino de los espinos. Seguimos en el camino de los espinos, el versículo 14. No reciben a Jesús para proteger su estatus social. Algo pasó con Nicodemo. ¿Recuerdan a Nicodemo? De noche llega Jesús para no ser visto por los otros colegas de él. Y mucha gente en el día de hoy también llega de noche a Jesús preguntando ¿cómo puedo nacer de nuevo? Para no ser confrontados y cuidar su estatus social o para cuidar aquel famoso ¿qué dirán? Encierran en oscuras celdas mentales lo que escuchan de Jesús, es decir, que ahogan el mensaje de la palabra. Los encierran de tal forma que no puede salir, no tiene luz, no tiene oxígeno, no tiene tierra de profundidad y ahogan el mensaje que escucharon en ese momento. Adecúan el evangelio a sus deseos y a su mentalidad, es decir, lo acomodan a lo que a ellos mejor les convenga, lo acomodan de acuerdo a lo que les favorece, pero olvidan que lo que más les favorece es la salvación y la vida eterna, un cambio de vida, un cambio radical. Rechazan la humedad de la fe, esa humedad que está allí en ese poco espacio, en ese poco terreno, en ese espacio hay la humedad de la fe. La rechazan sencillamente porque han racionalizado anteriormente todas aquellas cosas, todos aquellos planteamientos que les da la palabra del Señor. La aplicación para el día de hoy sería la siguiente. Parece un panorama desolador y desalentador. Parece que no hay esperanza, pero en Jesucristo, a través de esta parábola, podemos ver que sí hay esperanza al final de la cosecha. ¿Quería Jesús desanimar a sus discípulos? En lo absoluto, no lo quería desanimar. Más bien lo estaba animando y diciéndole, al final habrá una cosecha, porque el cuarto terreno es precisamente el terreno fértil, el terreno donde se produce al 100 por 1.
Jesús había sido expulsado de la sinagoga y era el momento en que Jesús es confrontado por los fariseos y querían matarle. Y Jesús le está diciendo a sus discípulos a través de esta parábola que sí había una esperanza. Me van a expulsar del templo, no importa, pero hay una esperanza y esa esperanza está en el reino de Dios. Buscar dar ese ánimo, levantar ese ánimo que estaba caído. La gente de hoy necesita ser animada con la esperanza divina. Ha perdido la esperanza, ha perdido la seguridad, ha perdido todo lo que el ser humano necesita saber, pero que necesita una esperanza en Dios, el Salvador del mundo. Los humildes labradores tienen dificultades para sembrar, pero no se desaniman. Es decir, el terreno es duro, muchas veces hay piedra, pero no se desaniman porque saben que al final hay una cosecha que les aguarda. Todos los agricultores saben que van a perder semillas. Nosotros sabemos que vamos a perder semillas. Hay palabras que va a ser sembrada, hay palabras que va a ser escuchada, pero otros la van a rechazar. Pero es importante seguir sembrando en la palabra del Señor. Nuestra tarea es seguir sembrando, seguir insistiendo en eso que el Señor nos ha dado, en ese legado. El mensaje a los discípulos sigue siendo el mensaje para la iglesia en el día de hoy. Iglesia de hoy, sí hay esperanza, sí hay seguridad porque habrá una cosecha grande, especial y hermosa. El Evangelio de Cristo sigue salvando vidas porque en Jesucristo hay esperanza. No ha caducado el mensaje del Señor. Se ha mantenido y gloria al Señor porque ese mensaje sigue siendo vigente en el día de hoy. Amados amigos, entonces les dejo para una próxima entrega con las parábolas, el crecimiento de la semilla y la semilla de mostaza y la levadura. Nos vemos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga, Dios les guarde.